Desde hace días, en cada esquina de Monterrey donde se respira fútbol, empezó a correr una frase que suena a trueno: Aboubacar por 3 años. Y cuando una idea así se mete en la conversación de la afición de Tigres, no se queda como chisme, se vuelve clima, se vuelve ánimo, se vuelve debate en la fila del café y hasta en la sobremesa de la carne asada. No es cualquier nombre el que aparece en el rumor, porque Vincent Aboubacar trae detrás de sí una historia de goles pesados, de noches donde un delantero no solo empuja la pelota, sino que sostiene el orgullo de un equipo con el pecho abierto. Por eso, cuando alguien dice que podría firmar un contrato largo, de esos que no se amarran por compromiso sino por convicción, el corazón felino se acelera. En Tigres hemos aprendido a vivir con el mercado como si fuera una novela por capítulos, con giros inesperados y silencios que dicen más que 1000 declaraciones. A veces la directiva calla y en ese silencio se siente que algo se cocina, que no se trata de humo, sino de un plan que está tomando forma en oficinas donde las palabras pesan como fichas de dominó. La idea de un acuerdo de 3 años no es un detalle menor, porque implica que el club no estaría pensando en un parche o una aventura corta, sino en un proyecto de impacto, un atacante que llegue a marcar época, a darle continuidad a un estilo y a convertirse en referencia dentro y fuera del área. Y eso, para un Tigres que siempre apunta alto, suena a música. La afición se pregunta cómo se vería Aboubacar con la auriazul, entrando al Volcán con esa mirada de delantero que ya decidió el destino del balón antes de que el defensa parpadee. Uno se imagina el primer control, el primer choque, ese momento en el que el estadio entiende que hay un nuevo animal suelto en el área. También se habla de la necesidad, porque los torneos en México no perdonan, la liguilla se decide por detalles, y un 9 que sepa jugar la presión de los partidos grandes vale oro. En Tigres no se busca cualquiera, se busca a alguien que cargue con el peso de la historia sin temblar, alguien que entienda que en Monterrey la exigencia es diaria. El rumor, como siempre, trae versiones, que hubo contactos discretos, que ya se habló con su entorno, que el proyecto deportivo le seduce por el ambiente, por la ciudad, por la posibilidad de competir por todo. Nadie lo confirma, pero todos lo sienten como esa vibración que aparece cuando una noticia grande está por reventar. Aboubacar, por nombre y perfil, despierta algo especial, la idea de un delantero que combina potencia y oficio, que no necesita 10 oportunidades para hacer daño, que sabe proteger la pelota de espaldas y al mismo tiempo atacar el espacio como si el pasto se abriera para él. En la Liga MX, ese tipo de delantero cambia partidos. Y por eso el contrato de 3 años se vuelve la palabra clave, porque es el tipo de compromiso que exige que ambas partes estén convencidas. Tigres no suelta un contrato así si no cree en el rendimiento y en la adaptación, y un jugador no se amarra 3 años si no siente que aquí puede vivir una etapa importante. En las pláticas de aficionado, el tema se mezcla con el orgullo. Si viene Aboubacar, es porque Tigres sigue siendo Tigres. Porque en un fútbol donde muchos se conforman con sobrevivir, nosotros seguimos pensando en dominar, en imponer, en ir por el siguiente golpe de autoridad, el que se siente en la cancha y en la prensa. Algunos dicen que el mercado se ha vuelto una guerra de paciencia, y que este rumor podría ser una de esas jugadas donde se trabaja en silencio para no encarecer, para no provocar competencia, para no encender alarmas en otros clubes. Y cuando lo piensas, tiene sentido, las mejores bombas suelen caer sin sirena. Hay quienes se preguntan si el perfil encaja con lo que busca el entrenador, con el tipo de presión, con la movilidad, con los automatismos. Y ahí es donde el rumor se vuelve análisis, porque la afición de Tigres no solo sueña, también sabe leer el fútbol, sabe cuando un fichaje es un golpe mediático y cuando es una pieza real. En el Volcán, el delantero vive una experiencia distinta, porque cada remate se escucha como un latido, cada mano a mano pesa como una promesa, y cada gol se celebra como si se ganara una final. Imaginar a Aboubacar recibiendo ese empuje, ese rugido, hace que el rumor parezca más creíble, más lógico, más inevitable. La duración de 3 años también abre otra conversación, la de la transición, la de asegurar una referencia ofensiva mientras el equipo se renueva, mientras se ajustan roles, mientras se construye la siguiente versión de Tigres. Un contrato largo no solo compra goles, compra tiempo para planear. Por momentos, el rumor se convierte en película. Uno piensa en el primer clásico, en el primer partido de liguilla, en el primer balón que Aboubacar baje con el pecho y deje servido para que el compañero llegue como tren. Son escenas que la mente arma sola, porque Tigres tiene esa capacidad de convertir la especulación en fe. Y claro, también aparece la duda, porque en el fútbol moderno las negociaciones pueden caerse por un detalle, por un tema de cupos, por una cifra, por una prioridad familiar. Pero incluso la duda no apaga la conversación, al contrario, la alimenta, porque nos obliga a imaginar escenarios y a medir lo que ganaría Tigres si el rumor se hace realidad. Los que siguen el fútbol internacional recuerdan su Temple, su presencia en partidos donde otros delanteros se esconden. Ese tipo de memoria colectiva se activa cuando un nombre aparece ligado a Tigres, y de pronto el rumor se llena de argumentos,
no es cualquiera, este te gana un partido con una jugada. También hay una parte emocional que no se puede negar. Tigres siempre ha sido un club que atrae a jugadores que se sienten grandes, que quieren jugar con presión, que quieren ser protagonistas. Y Aboubakar, por historia y carácter, parece de esos que no se conforman con pasar, quieren dejar marca. En la calle, algunos lo dicen con una sonrisa, ya lo veo celebrando frente a la barra. Y otros, más prudentes, bajan la voz y responden, tranquilo, es rumor. Pero hasta el más prudente, cuando se queda solo, revisa su celular, busca actualizaciones, se pregunta si hoy será el día en que el rumor se convierta en algo más. El contrato de 3 años también invita a pensar en la inversión, en el mensaje que la directiva mandaría. Tigres no se detiene, Tigres no baja el ritmo, Tigres sigue compitiendo con los grandes del continente. En una época donde el prestigio se pelea tanto como los puntos, un fichaje así sería un grito. Se habla incluso de cómo podría influir en el vestidor, porque un delantero con recorrido suele llegar con hábitos, con profesionalismo, con esa exigencia que se contagia. Y en un equipo que siempre quiere ganar, sumar un carácter fuerte puede ser gasolina para la ambición. ¿Y qué decir de la afición, que siempre quiere un 9 que meta miedo, que haga que el defensa rival no duerma la noche anterior? Imaginar a los rivales preparando su partido, hablando de cómo frenarlo, de cómo cerrarle espacios, ya es un triunfo psicológico que Tigres sabe aprovechar. Los rumores también traen comparaciones, porque la gente se pregunta qué tipo de delantero sería en la Liga MX, cuántos goles podría hacer, si se adaptaría rápido al ritmo, al viaje, a la altura, al calor. Y cada pregunta abre otra puerta a la ilusión, porque el escenario se pinta favorable. En los pasillos del estadio, antes de los partidos, se comenta como si fuera secreto a voces. No hay pruebas, pero hay señales, dicen algunos. Y aunque esas señales muchas veces son pura emoción, lo cierto es que Tigres tiene antecedentes de fichajes que se anunciaron cuando nadie lo esperaba. El rumor no necesita confirmación para mover el ánimo del Tigre. Basta con la posibilidad para que la afición sea activa, para que el debate se vuelva intenso, para que se sueñe en grande. Porque nosotros, los de Tigres, aprendimos que la grandeza no se pide, se construye, se exige, se presume con hechos. Y si el hecho fuera un contrato de 3 años para Aboubakar, entonces no sería una simple contratación, sería una declaración de intenciones. Sería decirle a la liga, aquí seguimos, aquí mandamos, aquí se respeta el volcán, aquí no se viene a pasear. Hay quienes imaginan la dupla con los extremos, el tipo de centros, el balón detenido, los rebotes, el segundo remate. Porque un delantero con instinto se alimenta de detalles, y Tigres suele tener jugadores capaces de darle esos detalles en el momento exacto. La especulación también se vuelve estrategia. Si viene, entonces el equipo puede jugar de cierta manera. Y es curioso cómo un rumor puede reorganizar la mente del aficionado, como si ya estuviera acomodando piezas en un tablero, como si ya estuviera preparando el grito del gol. No faltan los que se preguntan si el contrato largo incluiría objetivos, bonos, cláusulas, todo ese mundo que la afición no ve pero que define muchas cosas. Y aunque no sepamos nada, el simple hecho de que se hable de 3 años sugiere algo, que la negociación, si existe, va en serio. A mí, como aficionado de Tigres, me gusta pensar que este tipo de rumores no nacen de la nada. A veces salen de una conversación, de un gesto, de un movimiento discreto. Y Tigres es experto en eso, en moverse sin hacer ruido, en aparecer con el fichaje cuando los demás apenas están reaccionando. La Liga MX también se ha convertido en un destino que seduce, con estadios llenos, con presión, con exposición, con proyectos ambiciosos. Tigres es el ejemplo perfecto de esa ambición. Si Aboubakar busca un lugar donde seguir siendo protagonista, Monterrey le queda como traje. Y luego está la ciudad, que adopta rápido a los suyos cuando se entregan. Aquí no se perdona la indiferencia, pero se idolatra el esfuerzo. Si Aboubakar llega con hambre, con carácter, con ganas de luchar cada balón, el volcán lo va a abrazar como a un guerrero. El contrato de 3 años también puede significar estabilidad para la delantera, que tantas veces depende de rachas, de lesiones, de ajustes. Tener un delantero con continuidad puede ayudar a que el equipo no pierda identidad en los momentos duros del torneo. En las redes, el rumor ya tiene vida propia. Imágenes editadas, camisetas imaginarias, frases de bienvenida, videos con música épica. La afición de Tigres es así. Cuando huele un fichaje grande, lo convierte en narrativa, lo hace tendencia, lo empuja hasta que parezca inevitable. Pero ojo, también está la prudencia, porque el fútbol es traicionero. Hoy el rumor está caliente y mañana aparece otro club, otra oferta, otra versión. Sin embargo, el hecho de que se repita lo del contrato de 3 años le da forma, le da estructura, lo hace sonar menos improvisado. En cada conversación aparece la misma frase,
¿Te imaginas? Y esa frase es el motor de todo. Porque el te imaginas es el primer paso antes de que el sueño se convierta en realidad o en aprendizaje. Pero mientras tanto, es emoción pura. Si el rumor fuera cierto, Tigres estaría buscando un delantero que no solo meta goles, sino que intimide, que gane duelos, que obligue a la defensa rival a cometer errores. Y en una liga donde los partidos se cierran, donde la liguilla es puro choque, ese perfil vale doble. También se habla de lo que significaría para el proyecto internacional, para la CONCACHAMPIONS, para esos partidos donde necesitas jerarquía y oficio. Un delantero con presencia en escenarios grandes puede ser la diferencia entre quedarse en la orilla o levantar un trofeo. El contrato de 3 años, además, sugiere confianza en la preparación física, en la disciplina, en la capacidad de mantenerse competitivo. Tigres suele apostar por jugadores que cuidan su cuerpo como herramienta de trabajo. Y si se piensa en Aboubakar así, el rumor toma fuerza. La afición imagina hasta la presentación, el estadio, el humo, la música, el rugido. Imaginarlo levantando la playera, besando el escudo, señalando las gradas, es una escena que se siente posible porque Tigres sabe hacer de cada fichaje un evento. Y mientras más se habla, más crece el deseo de que se confirme. No para presumir en redes, sino para sentir esa emoción de que el club está dispuesto a pelearlo todo otra vez. Porque eso es Tigres, no conformarse nunca. Algunos analizan el tema de cupos de extranjeros, la estructura del plantel, las salidas posibles. Y aunque no tengamos las cifras, la afición hace cuentas con el corazón y con la lógica. Porque un rumor grande siempre obliga a pensar en movimientos alrededor. También está el tema del estilo, el delantero que no se desespera, que aguanta marcas, que sabe cuándo caer a banda y cuándo quedarse en el área. Tigres necesita inteligencia, no solo fuerza. Y la idea es que Aboubakar pueda ofrecer ambas cosas, si el rumor no miente. En Monterrey, la prensa local siempre está al acecho, y la afición aprende a leer entre líneas. Un periodista dice hay interés, otro dice se está trabajando, y de pronto el rumor se arma como rompecabezas. Nadie pone la última pieza, pero todos ven el dibujo. El contrato de 3 años podría ser también una forma de proteger al club, de asegurar que la inversión tenga retorno deportivo y mediático. En Tigres, cada fichaje importante tiene un impacto que va más allá de la cancha, y la directiva lo sabe. A veces pienso que lo más bonito del rumor es cómo une a la afición. En un mundo de discusiones, de críticas, de impaciencias, una posible llegada como esta nos devuelve a lo esencial, soñar juntos, creer que el equipo puede seguir escribiendo historia. También hay quienes dicen que un delantero así atrae más talento, porque los jugadores se fijan, Tigres está fichando en serio. Y eso crea un círculo virtuoso, donde la grandeza se alimenta de grandeza. Mientras tanto, el rumor sigue flotando como humo denso sobre la ciudad. No se disipa, se mueve de boca en boca, cambia de forma, pero no desaparece. Y en cada repetición, el contrato de 3 años suena como un martillo. 3 años, 3 años, 3 años. Imaginamos los primeros entrenamientos, el primer disparo al arco, la primera broma en el vestidor, el primer gesto de complicidad con la tribuna. Porque los ídolos se construyen con detalles, y un contrato largo da tiempo para que esos detalles se vuelvan costumbre. En Tigres, la paciencia no es infinita, pero el apoyo es enorme cuando hay entrega. Si Aboubakar llega, la afición va a exigir, sí, pero también va a empujar como empuja siempre. Y eso puede convertir a un delantero bueno en un delantero monstruoso. También se habla del simbolismo de firmar por 3 años, apostar por Monterrey, por la Liga MX, por el proyecto felino. No es lo mismo venir de paso que venir a construir. Y eso es lo que enamora de este rumor. Los rivales, dicen algunos, ya estarían atentos. Porque si Tigres logra cerrar un delantero de ese nivel, el equilibrio en la liga se mueve. Y a nosotros nos gusta eso, que cuando Tigres se refuerza, los demás se inquietan. La especulación se vuelve obsesión en días sin partido, porque el aficionado necesita algo que imaginar. Y el nombre de Aboubakar se vuelve ese algo, un punto de esperanza para el próximo torneo, para la próxima batalla, para el próximo grito de gol. Pero también es cierto que el rumor no tendría sentido si no existiera una necesidad deportiva. Tigres busca siempre evolucionar, ajustar, mejorar. Y en esa búsqueda, un delantero con colmillo y potencia encaja como pieza natural. Se habla de su capacidad para definir con ambas piernas, de su juego aéreo, de esa forma de colocarse donde nadie lo marca. Y uno piensa en cuántos partidos se nos escaparon por falta de contundencia, en cuántas tardes un gol habría cambiado todo. El contrato de 3 años también sugiere que Tigres estaría pensando en un líder ofensivo, alguien que asuma responsabilidad en momentos difíciles.
Porque no todos los delanteros se animan a pedir la pelota cuando el estadio está tenso. Los grandes sí. La afición ya lo imagina celebrando con el puño apretado, mirando a la tribuna como diciendo aquí estoy. Y ese tipo de imagen, aunque sea inventada por el rumor, alimenta una identidad. Tigres no se achica. Cada quien cuenta su versión. Unos dicen que la negociación está avanzada, otros que apenas es acercamiento. Pero el dato que todos repiten es el mismo, 3 años. Y cuando un detalle se repite tanto, parece que viene de algún lugar real. Por ahora, el rumor es como un balón en el aire, todavía no cae, todavía no sabemos si será gol o si se irá por encima. Pero mientras está suspendido, la emoción se mantiene, y el volcán, aunque esté en silencio, parece estar esperando. Y si me preguntas a mí, como tigre de corazón, yo quiero creer. No porque crea todo, sino porque Tigres ha demostrado que puede hacer cosas grandes. Porque este club ha cambiado la historia de lo que significa ser grande en México. Imagino el primer centro al área, el salto, el cabezazo, el grito. Imagino la tribuna explotando, la ciudad vibrando, los rivales mirando con resignación. Y me digo, si el rumor se cumple, nos vamos a divertir. También imagino los momentos complicados, partidos cerrados, defensas metidas, cansancio. Ahí es donde un delantero con oficio se vuelve indispensable, porque no necesita que el partido sea bonito para hacer daño. Solo necesita una oportunidad. El contrato largo también puede ser un mensaje para los jóvenes, que en Tigres hay competencia real, que nadie tiene lugar asegurado, que el nivel se mantiene alto. Eso hace que todo el plantel suba, que nadie se relaje. Hay algo en el nombre Aboubakar que suena a reto, a choque, a historia. Y Tigres está hecho para eso, para los retos. Por eso este rumor no se siente extraño, se siente natural, como si el destino estuviera empujando. Mientras seguimos esperando, la afición se vuelve detective, analista, poeta. Cada publicación se interpreta, cada silencio se sospecha, cada viaje se investiga. Así vivimos el mercado, con ansiedad y esperanza mezcladas. Y aunque nadie lo confirme, el rumor ya hizo su trabajo, encendió el orgullo felino, recordó a todos que Tigres sigue siendo un gigante que atrae nombres grandes. Esa sensación, pase lo que pase, ya es un triunfo emocional. Pero claro, queremos el triunfo real, el de la firma, el del anuncio, el del contrato. Queremos ver la playera, el escudo, la sonrisa. Queremos que la frase 3 años deje de ser rumor y se convierta en noticia. Algunos dicen que el acuerdo incluiría una visión de futuro, que el club le ofrecería un rol protagónico y un ambiente competitivo. Y eso, para un delantero con hambre, es irresistible. Tigres no ofrece comodidad, ofrece desafío. Imaginar la química con los mediocampistas es otra parte del sueño. Un 9 que se mueve bien necesita socios que lo entiendan. Y Tigres suele tener esa calidad, esa capacidad de poner el balón donde duele. En el volcán, cada delantero se mide con la historia de los que pasaron antes. No es fácil, pero es emocionante. Si Aboubakar llegara, tendría la oportunidad de escribir su propio capítulo, de ganarse un canto, de convertirse en referencia. El rumor también nos recuerda algo, el fútbol se vive con el corazón, incluso cuando se trata de negociaciones. Porque detrás de cada cifra hay un sueño, y detrás de cada contrato hay una ilusión colectiva. A veces la gente pregunta, ¿para qué ilusionarse si no es seguro? Y yo respondo, porque esa ilusión también es parte de ser tigre. Porque Tigres no se vive a medias. Se vive con todo. Sigo imaginando el día del anuncio, el comunicado, la foto, el mensaje. Y luego el primer partido, ese instante en que la pelota le quede a modo y el estadio aguante la respiración. Ese segundo vale todo. También pienso en cómo el rival cambiaría su plan. Cuando tienes un delantero que impone, el otro equipo ya no puede salir igual. Tiene que cuidarse, tiene que pensar más. Y Tigres vive de obligar al rival a dudar. La especulación se alimenta de pequeños detalles, un seguimiento en redes, una frase ambigua, una foto de aeropuerto que nadie entiende. Y aunque muchas veces eso es humo, esta vez el rumor se siente consistente, porque la idea encaja con la ambición del club. El contrato de 3 años, además, habla de confianza mutua. Habla de que Tigres vería a Aboubakar como alguien para construir, no solo para resolver. Y eso eleva la expectativa, porque un proyecto a 3 años debe traer resultados. Me gusta pensar que, si llega, vendrá con hambre. Porque el jugador que firma por 3 años en un club como Tigres sabe que la exigencia es brutal, que cada semana es una final, que la afición no acepta excusas. Y esa exigencia, lejos de asustar, a los grandes los motiva. Por eso el rumor tiene sentido. Porque no todos quieren venir a un lugar donde la presión te muerde. Aboubakar,
si es el tipo de delantero que imaginamos, lo buscaría. En cada charla, alguien termina diciendo, ojalá. Y ese ojalá es una oración laica, un deseo que se lanza al cielo del fútbol. Porque aquí, en Monterrey, sabemos que la fe también se juega. Yo no puedo asegurar nada, porque esto es rumor, esto es especulación, esto es ese terreno donde el sueño y la realidad se abrazan sin prometerse. Pero sí puedo decir que el solo hecho de imaginarlo ya nos cambió el ánimo. Y si al final no se da, quedará la sensación de que Tigres estuvo apuntando alto, de que Tigres lo intentó, de que Tigres sigue pensando en grande. Pero si se da, entonces prepárense, el volcán va a rugir como nunca. Porque un contrato de 3 años con Aboubakar no sería un fichaje cualquiera. Sería un mensaje, una apuesta, un desafío a la liga. Sería el anuncio de que el Tigre sigue hambriento. Y en esa hambre, nosotros, la afición, encontramos sentido. Porque no hay nada más bonito que ver a Tigres levantar la cara y decir, vamos por todo, otra vez. Y si Aboubakar viene, que venga a escribir historia, a dejarnos noches inolvidables, a convertir el rumor en rugido. Aún así, el rumor no se detiene, porque cada día aparece una nueva chispa que lo reaviva, como si la ciudad misma estuviera empujando la historia hacia el anuncio. Hay mañanas en que abres el teléfono esperando ver una pista definitiva, y aunque no aparezca, el simple se mantiene el interés ya alcanza para que el pecho vuelva a latir. Se habla de que el cuerpo técnico valora su capacidad para aguantar el balón en zona de choque, esa virtud que en la Liga MX se vuelve oro cuando el partido se ensucia y el rival te llena el área de piernas. Un 9 que te da salida y te compra faltas también te compra aire, y el aire en liguilla es vida.